tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal. Espero que estén pero que muy bien hoy domingo familiar. Y pues como es domingo familiar, hasta esta hora pude estar con ustedes. Hoy domingo 25 de septiembre del 2002. No se crean, del 2023 o 22. 2023 no creo. Y bien, lo que vamos a hacer en esta transmisión en vivo que estamos transmitiendo hacia The Live y Restream, por si se gustan unir, nos ayudaría muchísimo y tendríamos más contenido para ustedes. Que nos ayuden y comenten ahí en la caja de comentarios, y también que comenten. Al final voy a leer los comentarios, ya que no tengo aquí para verlos. Bueno, sí los puedo ver en otra pantalla, pero también tengo otras cosas ahí en la otra pantalla. Tengo otras páginas que los voy a ir arrastrando hacia la pantalla hacia la que estamos transmitiendo. Y bien amigos, pues lo que vamos a hacer, para no hacerles más largo el cuento, es cómo leer un código QR tanto con la cámara y subir un archivo. Desafortunadamente aquí me va a salir nomás para subir el archivo porque estoy en una máquina, pero ya hice la prueba yo con un celular. O sea, monté el servidor del SAM y entré por IP a mi celular a la página, y pues sí me sale como para... Le doy al botón y me sale para cargar una imagen, pero también me sale para tomarle una foto. O sea, me sale usar cámara y usa la cámara y no lo guarda en la galería, sino que la manda directamente al programa. Y bien, pues lo que vamos a usar es este programa, este repositorio o este código que se llama HTML5QR, sin algún framework externo. Nomás ocupamos esta librería y pues aquí está lo que viene siendo el cómo lo vamos a poner, y aquí pues muestra el resultado, y este es el código con el que va a trabajar. Y bien, si nos vamos nosotros al código fuente en donde lo queremos poner, bien, vamos a ver primero cuando hicimos la impresión del cliente. Creo que no está iniciada la base de datos. Vamos a detener el Apache que viene ya instalado por default, lo más que tenemos un montón de código aquí que hemos usado para otros proyectos. Tenemos el Apache. Caray, me habrá cambiado la contraseña mi hijo. Esa es mayúscula. Ok, intentamos de nuevo. Ahí está. Y iniciamos lam start. Iniciamos los servicios de Apache y ahí ya inició. Entramos al programa y si nos vamos al catálogo de clientes, vemos que podemos imprimir el código QR. Entonces esto normalmente se lo van a imprimir al cliente y lo van a pegar ahí. Por ejemplo, si es un negocio que tiene un lavado de carros o ventas para dar el servicio a carros, que fue el que así me lo pidieron, se lo pegan en la ventana, lo leen con la cámara y ya detecta qué cliente es y se selecciona automáticamente el cliente. Así lo vamos a hacer nosotros, y lo vamos a meter primeramente en cotizaciones, en nueva cotización. Lo ideal es que esté aquí, que lea la cámara y pase, seleccione. Para ello vamos a crear otro cliente para que se note la diferencia. Cliente Julio 123, correo X, dirección y fecha de nacimiento. Muy bien, entonces aquí en nueva cotización dice que tenemos que agregar pues esto. Igual ya yo, como lo hice en otro lado, lo va a copiar directamente. Vamos aquí a abrir el vistas, módulos, crear cotización. Listo, entonces aquí nos vamos a seleccionar, a buscar el control de seleccionar cliente, y aquí vamos a poner el código este que está acá. Vendría siendo este. Muy bien, yo lo pondría así. Y vamos a ver cómo se ve. No se va a ver bonito realmente en un principio. Luego lo pueden ustedes mejorar. De hecho aquí no se me puso nada. Luego tenemos que cargar la librería. Esta librería que viene acá arriba. Igual pueden descargar el JS para que no dependan del internet. Pero pues para demostrar que sirve, yo lo voy a poner así. Va a venir un poco diferente a como está aquí. Lo voy a poner justo aquí al final. Abrí otro script. Si se dan cuenta, aquí estoy llamando a esta librería. Si esta librería la abren, les va a descargar o les va a abrir este código que lo necesita. Ustedes lo pueden guardar para correrlo directamente en su servidor y ya no ocupan ponerlo así directamente. Bien, entonces ¿qué más hicimos? Pues esto es lo que hace que lea el código
y al final pues lee el resultado y se lo pone a esta variable y hace el cambio, le hace un trigger change. Y vamos a ver qué tal carga aquí. Pero qué rayos, no sale. No he guardado el cambio. Guardamos el cambio, cargamos y aquí se agregó pues para la cámara. Dice requerir permisos de la cámara, pero no voy a salir yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar, por ejemplo, esta imagen, guardar en el escritorio y buscamos el archivo. Y no recuerdo si le tenía que mover algo más yo. Bueno, aquí si se dan cuenta lanzó que el resultado es 21, si lo leyó bien, pero aquí no sé qué cliente sea, creo que es el 21 y por eso no lo cambió. Vamos a ir al catálogo de clientes. Ok, como era público en general, pues lo dejó igual aquí, público público en general. Entonces vamos a poner este QR y vamos a eliminar este que está aquí. Vamos a vaciarlo. Ahí está, ID de cliente 22. Guardamos en el escritorio y vamos a seleccionar pues la imagen esta. Ahí cambió, pero no me está cambiando aquí lo que viene siendo no me está cambiando el combo de seleccionar cliente. Está bien extraño. Scan result 21. Ok, quizás. A ver, voy a checar. Sí, vamos a checar bien el control este de seleccionar cliente. Ok, el problema está aquí, es que no se llama, lo estamos llamando con punto seleccionar cliente en lugar de gato seleccionar cliente. Entonces, para que funcione sin modificarlo ahí abajo, pues le ponemos aquí en la clase, porque lo que está haciendo es buscar la clase. Ahí está, cuando es un punto aquí, entonces busca por el nombre de la clase y ya eso lo pusimos. Vamos a hacer otra prueba. Bien, recargamos para que nos carguen los cambios. Escritorio, ahí está, nos trajo el 22, aunque aquí debería de ponerlo. Y si se dan cuenta, aquí lo cambió. Si no me creen, hacemos la prueba de nuevo. Escanear imagen, escritorio, ahí lo cambió, si se dan cuenta. Eso sí, hice yo pruebas con la cámara y la tuve que tomar así de muy de cerca, porque si se distorsiona o algo, pues no funciona correctamente. Igual estaba bien doblado el papel en donde estaba. Igual vamos a hacer esto mismo en la venta, en ventas, crear venta. Entonces igual copiar y pegar, nos vamos a seleccionar cliente, le ponemos el nombre de clase, vamos a quitarle este punto aquí debajo del select, copiamos este código, no es tan difícil realmente, y luego al final pues copiamos esto, copiar y pegar. Igual vamos a verificar si funciona y ahí lo cambió, le puso el 22, normalmente está en el 21 porque toma el primero. No es muy difícil de entender el programa, simplemente dice si escaneó satisfactoriamente, le pone el último resultado al campo de seleccionar cliente y le hace un trigger para que cambie, hace un trigger change y ya es todo. Y bien, vamos a ver si no hay dudas o preguntas acerca de lo que estamos hablando. De momento no hay, como ayer sí hubo una persona, debe ser porque es domingo, no porque sea aburrido yo. Y bien amigos, pues nos vemos, espero que les sirva, adiós y mucha suerte.